De este libro que hemos estado haciendo a lo largo de todas estas semanas. Realmente el Señor nos ha hablado de una manera impresionante. El Señor nos ha hablado, nos ha enseñado muchísimo en cuanto, sobre todas las cosas, en cuanto a la providencia de Dios. Un aspecto, por así decirlo, un concepto muy especial que si no lo entendemos desde un punto de vista bíblico, nuestra vida cristiana no va a poder tener sentido. Porque pueden que nos pasen ciertas cosas durante nuestra vida y que si no las entendemos, entonces le vamos a echar la culpa a Dios, nos vamos a frustrar e incluso no vamos a poder tomar decisiones que son correctas o no vamos a entender lo que está pasando. Pero entonces la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios habla justamente de esto en este libro, y es un muy buen libro como para aprender la doctrina de la providencia. Así que la semana pasada vimos el capítulo 4, recordarán ustedes, en el capítulo 4 vimos que tanto Esther como Mardoqueo se enteran del edicto que Amán pues ahí hizo, ¿no?, con el rey Jerjes, con el rey Asuero, para matar a todo un pueblo. Sí, entonces Mardoqueo se entristece, se viste de cilicio, va donde su familiar, que es la reina Esther, y le pide ayuda. En eso Esther argumenta y dice: no, mira, yo no puedo, ni siquiera he sido llamada por el rey, así es que dejemos ahí las cosas, mejor cámbiate de vestido y san se acabó. Entonces Mardoqueo, como tiene una visión un poco más amplia, más espiritual de lo que tiene Esther, entonces la réplica que le hace Mardoqueo a Esther es totalmente espectacular, porque es el discurso, el sermón, la prédica que Mardoqueo le da a Esther para que ella entienda por qué está donde está. O sea, el hecho de que ella es reina y esposa del rey, no es porque ella es bonita, que de hecho lo era, o no es porque el rey Asuero le escogió a ella como reina, no es por las virtudes o las cualidades que ella haya podido tener, no. Mardoqueo le hace entender que ella está donde está, es porque Dios así lo preveyó en su voluntad, en su soberanía, y a eso obviamente nosotros le llamamos la providencia de Dios. Entonces Esther como que entra en razón y dice: sí, cierto es. Entonces ella cambia de conducta, cambia de actitud y dice: está bien, voy a hacer lo que me pides, voy a interceder delante del rey por todo el pueblo, por toda nuestra nación, ¿sí? Aunque me muera, si perezco que perezca, versículo 16, capítulo 4, si perezco que perezca. Entonces hasta ahí nos quedamos, recordará usted. Si hablábamos del capítulo 4, que es el punto más álgido en esta narrativa y que es el punto más crítico en cuanto a la vida no solamente de Esther y de Mardoqueo, sino de toda una nación, el capítulo 5, hermano, que vamos a ver hoy, es realmente impresionante. ¿Por qué? Porque es, por así decirlo, como el punto de no retorno. Yo no sé, ¿usted ha viajado en avión? Cuando se viaja de continente a continente, viajes transatlánticos, usted se da cuenta que ahí en la pantallita del avión pues sale, en la televisión que hay en los aviones, ¿verdad? Sale la ubicación donde está el avión. Y justo ahí en la mitad del viaje sale una señal, una palabrita que dice punto de no retorno. No sé si usted se ha dado cuenta. Es decir, es precisamente el lugar donde ya no se puede regresar. Y es este capítulo 5 en el cual, parafraseando, podemos entender qué es lo que sucede aquí. Es decir, Esther está en una situación, Esther está en un momento de su vida en la cual ella ya no puede darse para atrás. Ella ha tomado una decisión, gloria a Dios por eso, sabe que tiene que interceder con el rey, pero está en un momento en el cual ella tiene que tomar una decisión, o sí o sí. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado en su vida, en una situación, en una encrucijada, en tomar una decisión en la cual usted tiene que hacerlo o tiene que hacerlo. Es decir, no hay vuelta atrás.
Yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos estado en un momento así, donde tenemos que tomar una decisión. O sea, no es posible evitarlo, evadirlo, no, hay que tomar una decisión. Muchas veces son problemas familiares, decisiones que tenemos que tomar, tal vez alguna con respecto a una enfermedad, a un asunto familiar. Es decir, es algo que hay que hacerlo y que hay que hacerlo. No hay que posponerlo, no hay que evadirlo, hay que hacerlo. Y Esther precisamente está en un momento así. Y el capítulo 5 del libro de Esther nos enseña precisamente esto, a cómo enfrentar una crisis en la vida, a cómo enfrentar un reto en la vida, cómo tomar una decisión correcta cuando justamente tú te encuentras en una encrucijada, en qué camino quiero tomar. El capítulo 5 del libro de Esther nos enseña que confiando en Dios, creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios, Él nos dará la sabiduría, la valentía, la capacitación, la provisión que nosotros necesitamos y que Dios requiere que nosotros mostremos en esa determinada situación específica. Por esta razón el libro de Esther es muy especial, y especialmente, valga la redundancia, este capítulo 5. Es decir, cómo nosotros podemos enfrentar ese problema. Y si lo hacemos con Dios, créame, no solamente Dios será glorificado, sino que en ese sentido, ese problema, esa situación, esa decisión que usted está pasando, que está enfrentando, va a tener una correcta solución. Va a ser de bendición. Y eso precisamente es lo que nos muestra el capítulo 5. Para Esther, obviamente, según lo que vamos a leer y según lo que hemos estado viendo dentro del contexto de estos 4 o 5 capítulos, es justamente una crisis que afecta no solamente a Esther, no solamente a Mardoqueo, sino a toda una nación. Pero para usted puede ser un asunto familiar, puede ser un asunto de trabajo, un bienestar personal. Para los jóvenes puede ser un asunto de estudio. Pero si usted conoce al Dios de Esther, y si usted obedece a Dios y se somete a Dios, déjeme decirle que usted saldrá victorioso de esa situación, y no solamente eso, sino que Dios será glorificado. Eso es lo que habla el capítulo 5 del libro de Esther. Entonces acompáñeme, amado hermano, al capítulo 5 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así, capítulo 5 del libro de Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther con su vestido real. Recordemos que Esther hace caso, ¿verdad? Toma la decisión de ir delante del rey, pero para ello ella pide una cosa: que todos los judíos que viven en Susa, ¿sí?, Mardoqueo y las doncellas de Esther, ¿sí?, oren por ella. Y ella con las doncellas, ¿qué comenzaron a hacer? 3 días de ayuno, ¿sí? Entonces dice, aconteció que al tercer día de ese ayuno, de esa oración, Esther se vistió, se puso el vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, versículo 3, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Vemos aquí que Esther tuvo que tomar una decisión y obviamente confiar a Dios. De hecho, ella dice ahí en el versículo 16, capítulo 4, si perezco, que perezco, ya está. Ella tuvo que tomar una decisión. Sin embargo, en el contexto de lo que estamos leyendo, Esther tiene todo en contra. Aparentemente, ¿sí se da cuenta usted al leer el capítulo, desde el capítulo 1 al capítulo 4? Ella aparentemente todo tiene en contra. Hay una ley
¿verdad? Capítulo 4, versículo 11, que si alguien entra sin ser invitado ante el rey, muere. Ella no ha sido llamada en los últimos 30 días. Ella seguramente al presentarse ante el rey, seguramente ella viene de 3 días de ayuno, es decir, su semblante pudo haber desmejorado sin comer, orando esos 3 días, sin alimentarse esos 3 días. Obviamente su semblante pudo haber cambiado ostensiblemente. Vemos que en ella está todo el peso de toda una nación y la responsabilidad que implica eso, ¿verdad? A veces hay padres que con un hijo, 2 hijos, no quieren esa responsabilidad y abandonan a su esposa. Así son. Ahora imagínese a esta mujer con todo el peso de la responsabilidad de la supervivencia de toda una nación. El rey no sabe que es judía y podemos seguir así. Es decir, Esther tiene muchas cosas en contra aparentemente y lo imposible sucede. Ahí usted sabe, donde las encuestas fracasan, todo pronóstico es destruido. Versículo 2 dice que ella halló gracia. Ella obtuvo gracia, no la del rey Asuero. Eso es gracia de Dios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 21 y versículo 1? Escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Esto es interesante, hermano. Estamos viendo la providencia, la soberanía de Dios en pleno. ¿Qué nos quiere decir este versículo, amados hermanos? Que Dios es soberano en todo. Y Dios es soberano en todos los hombres. Dios tenía al rey en sus manos. Tiene el corazón del rey literalmente en sus manos. Y Dios hace que el rey, este rey Asuero o Jerjes, favorezca a Esther cuando ella entra en el aposento alto sin ser llamada. Eso es providencia de Dios. Eso es gracia de Dios. Según lo que nos dice Proverbios capítulo 21 y versículo 1. Es decir, ella recibe la gracia de Dios. Versículo 3, ¿qué dice? Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré, o será tuya. Eso es lo que le está diciendo. El rey Asuero, vemos aquí, según las preguntas que le hace a Esther, vemos que él se interesa realmente en lo que le está pasando a Esther, porque las preguntas que le hace, le dice: bueno, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Qué tienes? O sea, el rey no solamente quería escucharle, sino que él se dio cuenta, según las preguntas que le hace, es que algo realmente grande está pasando en Esther, porque ella arriesgó su vida al entrar ante la presencia de este rey, aún con ese edicto que había. O sea, realmente algo grande está pasando. Se da cuenta el rey eso. Y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Hasta lo último, hasta la mitad del reino te será dada. Yo no sé aquí uno como esposo si sería capaz de hacer y decir lo que está diciendo la palabra acá, ¿no? Usted, esposo, sería capaz de decirle eso a su esposa: pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Sería capaz usted como esposo? Bueno, hay esposas, que hay que decirlo, que tienen 100 libras y se gastan 200. O sea, es comprensible decir no, ¿verdad? Pero bueno, este asunto que dice ahí: te daré la mitad del reino, es solamente un dicho que se decía ahí. O sea, no es que realmente o literalmente le iba a dar la mitad del reino. Era sencillamente un dicho muy popular ahí entre los reyes
para entender que lo que el rey quería decirle es que sencillamente va a hacer lo que ella le pide, pero no es que le va a dar todo el reino. Pero bueno, yo creo que como esposos tendríamos que pensarlo muy bien, a ver si es que a nuestras espositas les decimos eso, ¿no? Tendríamos que realmente hacerlo. Y bueno, y si ellas se merecen, claro. A ver si en el testamento usted deja ahí todas sus pertenencias a su esposa, ¿verdad? A nombre de ella, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver, bueno, eso vamos a hablar en la reunión de hombres, ¿ok? Ok. Bueno, somos una sola carne, ¿verdad? Yo creo que el rey Asuero entendía eso, ¿ok? Para que no haya discusiones. Pero bueno, sin embargo, a la luz de lo que estamos viendo, Esther es una mujer que tiene dominio propio. Es una mujer que es prudente y sabia. Ella no le dice lo que deseaba escuchar el rey Asuero aún. Ella no le dice todavía. Ella está, digámoslo así, acomodando las cosas con sabiduría para colocar al rey de tal manera que ella consiga lo que ella quiere, y era justamente interceder por todo el pueblo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 4, que es lo que dice. Y Esther le dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Mire, ella está actuando sabiamente, siendo guiada por Dios, y le dice: no te voy a decir todavía, primero vengan a este banquete que yo he preparado. Versículo 5 al 8 dice: respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si le place al rey otorgarme a mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. Qué interesante lo que está pasando acá. Esther hace la invitación al rey a un banquete que ella ya ha preparado. Le dice: no, te voy a decir, pero primero ven a este banquete que yo te he preparado, ¿verdad? ¿Por qué Esther sencillamente no le dijo: bueno, sencillamente dame la cabeza de este hombre y ya está, y se acaba el problema? Al fin y al cabo, Amán era el que incitó todas estas cosas y ya está. ¿Por qué no lo hizo? Porque con la muerte de Amán se acaba el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia, ya está. ¿Por qué Esther no hizo eso? ¿Por qué? La respuesta es muy simple: porque Esther aún está esperando en Dios. Esther aún sabe que no es el momento. Ella internamente está siendo guiada por Dios. ¿Lo entendemos eso? Ella somete su corazón a la voluntad de Dios. Ella no hace las cosas por hacerlas. Para esto recordemos que este señor Amán es el hombre predilecto del rey, de este rey Asuero, de Jerjes. Es el principal ministro. Tiene el anillo del rey. Tiene toda la autoridad. Es como su hijo, es el principal asesor. Y no solamente eso, sino que es el hombre que va a aportar una gran cantidad de dinero y de riquezas por la recompensa de todos los judíos muertos o que vayan a morir por el cumplimiento de ese edicto. O sea, realmente Amán es una persona muy importantísima para el rey Asuero. Pero lo que vemos según los versículos 5 y 6 que acabamos de leer, Esther, mire que es una persona sabia. Ella ¿se da cuenta lo que ella está haciendo? Ella hace todo conforme a los intereses del rey Asuero. Esto es, Esther sabía
que al rey le gustaba beber, le gustaban las fiestas, le gustaba ser homenajeado. Esther, amados hermanos, ella se encuentra en su vida y en su responsabilidad como mujer y como creyente en el punto de no retorno. No puede volverse atrás. Ella ya ha entrado al aposento, a la presencia del rey. Ya no puede salirse. Ella ya tiene una discusión con el rey. El rey le ha preguntado, ¿por qué estás aquí? Ya no hay cómo regresarse atrás. Y a veces, o muchas veces, nosotros estamos en situaciones así, donde tenemos que dar una solución, tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir un camino. Amados hermanos, un problema, una crisis se le enfrenta, no se le pone en el olvido. Un problema, una crisis, cualquiera que tengamos, no se la evade, se la enfrenta, tomando decisiones correctas. Pero vemos aquí que Esther despierta el interés del rey Asuero acerca de su petición. ¿Cómo? Posponiéndola. Porque parece que ella ya le va a decir lo que está pasando. Pero ella, ahí en el versículo 7 le dice, entonces respondió Esther y le dijo, mi petición, mi demanda es esta. Como que ya parece que le va a decir lo que va a pasar, ¿verdad? Pero Esther le dice, no. Oye, ¿sabes qué? Mejor vengan tú y Amán mañana, que yo les voy a preparar otro banquete. Y justo obviamente cuando ella va a hacer esa petición, ella le dice esto, versículo 7. Recordemos que ella está siendo guiada por Dios. Entonces ella sabe que no es el momento, no es ni en sus fuerzas, es en la voluntad y en la soberanía de Dios. Digo esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque a partir del versículo 9, nosotros tenemos que ver que la iniquidad de Amán será expuesta. El corazón perverso, malo, rencoroso, prejuicioso de Amán va a ser expuesto desde el versículo 9 en adelante. Y Esther obviamente invita a un banquete privado. Versículo 8 le dice, mira, yo voy a prepararte el día de mañana otro banquete. Eso es lo que le está diciendo. Un banquete solo para dos personas, para el rey y para Amán. Versículo 9, ¿qué dice? Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira en contra de Mardoqueo. Amán, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Sale de este primer banquete que Esther había preparado, sale contento porque sabe que mañana va a tener otro banquete igual. Pero ¿qué es lo que podemos ver nosotros de Amán? Vemos que Amán realmente es una persona, por así decirlo, privilegiada, porque él sale de un banquete con el rey de todo el mundo conocido en ese momento. Sale de un banquete con la reina. Este es un hombre que está lleno de lujos, lleno de comodidades, lleno de buenas, por así decirlo, buenas, en el sentido, buenas amistades, o sea, las más poderosas, las más ricas de ese imperio persa. Pero cuando él ve, él que está saliendo, cuando él ve a este judío justo, que no se inclina ante él ni ante nadie, eso enfurece a Amán. Le molesta a él. Pero la palabra nos dice en el versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Se mordió la lengua. Se mordió la lengua, ¿verdad? Eso es lo que hizo él. Se come todas las palabras que pudo haberle dicho a Mardoqueo viéndole ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. Si usted le ve a una persona que por ahí tiene un problema y se muerde la lengua por no decirle, ¿verdad?, las cosas que muchas veces se merecen. Pero sin embargo, lo que estamos viendo con Amán, vemos que él con su estima dañada, dolido en su corazón, con gran amargura, lleno de odio y lleno de prejuicios,
llega a su casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Versículo 11. Y les refirió a Amán. Versículo 10, vamos a leer. Pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó a llamar a todos, a sus amigos, familiares, esposa, todo el mundo. Y él, mire lo que hace. Y él le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes, siervos y todos los que hay en el reino. Y añadió a Amán también la reina Esther: a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino solamente a mí. Y también para mañana estoy convinado por ella con el rey. Este hombre está dolido consigo mismo y con este judío justo llamado Mardoqueo. Y lo primero que vemos hacer a este hombre Amán es que él tiene que acudir a todo el mundo y justificarse a sí mismo de quién es él. ¿Sí ve? Él se exalta a sí mismo, se justifica a sí mismo, alardea de sí mismo. Orgullo evidente, baja autoestima sin duda. ¿Conoce a alguien usted así? Yo conozco a muchos que son así. Que se resienten por todo, que por ahí tienen odio, envidias a ciertas personas, que tienen prejuicios de todo, que siempre están amargados y que presumen de todo lo que tienen y de todo lo que son. De tal manera que la conversación con esa persona se hace un monólogo, porque solamente usted escucha a esa persona y esa persona solamente habla de todo lo que es, de todo lo amargada que es, de todo lo que tiene, de todo lo que ha llegado a tener. Usted solamente se limita a oír. Qué triste que es eso. Versículo 13, ¿qué dice? Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Qué? ¿Se da cuenta? A la luz, al contexto, de acuerdo al contexto que estamos viendo, este hombre Amán es rico, es el primer ministro de Persia, es el consejero, el principal consejero del rey, es la mano derecha del rey. Tiene el mejor empleo que cualquier hombre pudiera anhelar en todo el imperio persa. Tiene riquezas, tiene comodidades, tiene una familia, tiene esposa, tiene propiedades. Se codea con lo más alto de la sociedad, de todo ese imperio. Pero de todo esto nada le sirve. ¿Qué entendemos acá? Que el odio, la falta de perdón, la amargura, los prejuicios son como un cáncer que entran en el corazón del hombre y penetran como raíces, arruinando la vida de esa persona, dañando la vida de esa persona, y no solamente la vida de esa persona, sino también de las personas que están a su alrededor. Amán está tan consumido por el odio, el rencor, la falta de perdón, los prejuicios, que ni siquiera puede disfrutar de lo que tiene. De verdad, hermanos, yo conozco gente que pasa hablando mal de este país, que en este país es así, que en este país es asá. Acá en Inglaterra estoy hablando para los que nos están viendo por video, que este país es así, que no se puede, que el frío, que los ingleses, que no sé qué. Están hablando mal, pero no se dan cuenta que por el otro lado tienen una familia, están bien, muchas veces el gobierno les mantiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hebreos, acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 12
Y versículo 15, que es justamente lo que estamos hablando acá, dice así, me encanta la Nueva Versión Internacional, dice así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegurémonos de eso, amados hermanos. Cómo el odio, la amargura y el prejuicio enceguecen a Amán, de tal manera que no le permite ver las cosas buenas que tiene. Lo que hablábamos hace un momento, su familia, salud, hijos. O sea, hay también cosas buenas que tenemos que ver. Un empleo, privilegios, comodidades. Y eso es lo que sucede, hermanos. Pero ¿qué es lo que vemos acá con Amán? Que él no disfruta de nada de lo que tiene. Ese odio, esa amargura, esos prejuicios contra ese judío llamado Mardoqueo controlan literalmente la vida de Amán. Y esto, déjenme decirles, esto también sucede hoy día. Hay personas que realmente deberían de estar agradecidas por lo que tienen. Pero a veces ni siquiera consideran el sol que sale por la mañana. Ni siquiera consideran la salud que Dios da. Ni siquiera consideran los hijos sanos que pueden tener en su familia. La palabra de Dios, ahí en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 27, dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero están tan enceguecidos por ese odio, por esa envidia, algún hermano o alguna persona, por los prejuicios, que no disfrutan realmente de lo que tienen en la vida. Pero ahí, en el fondo de su corazón, hay un poquito de envidia, hay un poquito de amargura, falta de perdón hacia algunas personas, y eso está ahí en el corazón, sí, como un cáncer que va echando raíces y dañando a la persona. Y no solamente a esa persona, sino a todos los que están a su alrededor. Y no pueden vivir, no pueden sentirse en paz, no pueden realizarse como familia, como esposos. ¿Por qué? Porque están encadenados a ese odio, a esa envidia, a esos prejuicios, a ese rencor, a esa falta de perdón. Y no importa la distancia, no importa el tiempo, está ahí controlando sus vidas, sentimientos, pensamientos e incluso decisiones. Y en ese estado está Amán. Tiene todo, pero no disfruta de nada. Versículo 14, ¿qué dice ahí? Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos y los que estaban con él: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó a los ojos de Amán esta idea, e hizo preparar la horca. ¡Qué recomendación! ¡Qué consejo! ¡Qué sugerencia! Todo está fuera de proporción, todo está fuera de lugar. No hay sentido en todo lo que corresponde a la vida de este hombre Amán. ¡Qué familia! Hacer una horca de 25 metros de altura más o menos, es impresionante. ¿Por qué tan alta? Para que todo el mundo vea a kilómetros de distancia, vean que el pequeño judío llamado Mardoqueo, justo ante Dios, le vean que está ahorcado. 25 metros, 50 codos de altura. Notemos que esa horca debió haber sido hecha durante toda la noche,
para que todo el mundo lo vea. Y Amán dice, ok, hagámoslo. ¿Por qué? Obviamente porque al día siguiente tendrían ese banquete. ¿Será que Amán, por fin, con la construcción de esta horca, se libraría del problema? ¿Qué es lo que entendemos en este capítulo, hermanos? Que ni siquiera el mismo Amán sabe que todo lo que está haciendo está bajo la voluntad de Dios. Y Dios tiene control de todo. Y que eventualmente el artefacto que Él manda a construir va a acabar con su problema. Y Él es el problema. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, amados hermanos? Si nosotros vemos el contexto de esta narrativa en el capítulo 5, vemos que Esther, ella no se presentó así porque sí delante del rey. Es decir, ella no fue de una manera emocional, ¿verdad?, delante del rey. Ella no tomó la decisión. Mira que ella estaba en un momento de su vida muy, muy especial. Tenía que tomar una decisión. Ella aceptó lo que Mardoqueo le dijo, está bien, voy a hacerlo, pero ella no se presentó así porque sí. Esto nos enseña muchísimo, porque la preparación espiritual es importante antes de tomar cualquier decisión. La preparación espiritual es importante antes de elegir un camino. Por cualquier situación que tú estés pasando, familiar, emocional, sentimental, económica, la preparación espiritual es importantísima. Esther para esto, para presentarse ante el rey Asuero, se preparó en ayuno y oración. Capítulo 4, versículo 16. Ella manda a decirle a Mardoqueo que oren todos los judíos de Susa, los que vivían ahí, e incluso las doncellas con ella, oren y ayunen. Preparación espiritual. Y ellas empezaron a ayunar y orar por 3 días. Amados hermanos, mientras tomemos decisiones en nuestra vida, es importante la oración, la preparación espiritual. Amados hermanos, esto no es un tiempo perdido, entiéndalo bien, no es un tiempo perdido. Así como el deportista se prepara para ganar y llegar a la meta, así el cristiano tiene que prepararse en oración para tomar decisiones, para elegir un camino. Qué buena excusa esto de la oración, hermanos. Si tú estás en un problema, en una situación, en una disyuntiva, en una adversidad en tu vida, y si tú eres mujer, están las ancianas de la iglesia, tú puedes acudir a ellas y pedir oración y ayuno para que Dios siga obrando. Si tú eres un hombre, deja de ser autosuficiente. Están los ancianos de la iglesia, está el pastor de la iglesia, a quien puedes acudir. Y así como hizo Esther, pedir oración, ¿por qué no? No hay nada de malo en eso. Pero no se quede callado. Y según lo que estamos leyendo, Dios obró. ¿Por qué? Porque Esther, al presentarse ante el rey, halló gracia. Entonces la oración y el ayuno son herramientas valiosísimas que como creyentes debemos de tener, usar. No se quede calladote, calladota. Dios mío, por favor, no haga eso. A veces los jóvenes no saben qué seguir, no saben qué carrera seguir. Y si usted como joven me está escuchando, hable con su papá y con su mamá. Y qué buen motivo es ese para orar y ayunar,
para que nuestros hijos tomen una decisión correcta, elijan una carrera, una especialización en la cual Dios sea glorificado. Miren, y Dios obró con Esther. A veces hay personas, he conocido hombres, mujeres, que ya por su edad es como que el tren ya les está dejando y son solteros todavía, solteras todavía, ¿no? Y créame, hermano, eso es una muy buena razón para orar y ayunar en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con las ancianas de la iglesia, los ancianos en la iglesia. ¿Para qué? Para que el Señor ponga al hombre adecuado, no al que se le cruza. Y luego, claro, después cometen errores gravísimos ahí. Y en la familia igual. En la profesión, si usted quiere un ministerio, servirle al Señor en la iglesia, ahí está el pastor, los ancianos. Qué muy buena razón para orar por eso, hermano. Y Dios responde, y Dios pone gracia, y Dios abre y cierra puertas. Y Dios responde a las oraciones, al ayuno que podamos hacer. Dios obra en eso. Pero no solamente la preparación espiritual es importante, sino que también, amados hermanos, se necesita paciencia para esto. Como segundo punto, se necesita paciencia. ¿Ha notado usted, amado hermano, que tenemos que esperar? Tenemos que esperar en todo momento, en todo lado, en todas partes, ¿verdad? Tenemos que esperar. Hay que esperar 9 meses para ver a nuestro hijo desde que nuestra esposita está embarazada. Hay que esperar. Los que hemos tenido la oportunidad de casarnos, tuvimos que esperarle a la novia 3 horas. Dios mío, yo decía, ¿qué pasa aquí? Como que ya me estaba echándome para atrás, 3 horas esperándole a mi esposa ahí que venga. Y antes mi hermano me detuvo y me dijo, no, ya viene. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar ahí cuando estamos estacionados con el carro detenidos a que el semáforo cambie de rojo a verde y pasar, ¿verdad? Tenemos que esperar. Estoy parafraseando, hermano. Pero mientras esperamos, Dios está obrando. El punto aquí es que debemos de saber cómo esperar. 2 veces en este capítulo 5, Esther pospone lo que tiene que decirle al rey, ¿verdad? 2 veces. Y aún así, sin que Esther, Asuero, Mardoqueo, Amán, Zeres, la esposa de Amán, los familiares de Amán lo sepan, Dios está obrando. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno escucha a Dios. Y Dios obra en cada corazón que está involucrado en toda esta historia, sea creyente o no. Dios obra. Y Dios hace que el corazón de Asuero se mueva a misericordia y le dé el bastón a Esther y no le mate. Dios hace todo eso. Dios da y obra su providencia de una manera digna, justa y santa. Por eso el rey extendió su cetro sobre Esther. Dios obró para que se posponga la respuesta de Esther por 2 ocasiones. Dios obró para que Esther haga 2 banquetes. Dios obró. Dios obró incluso en el corazón de Amán para hacer una horca de 25 metros de altura. Dios todo lo está dirigiendo a un propósito digno, santo y justo. La razón por la cual nos impacientamos es porque solamente vemos la parte o el plano físico, pero el plano espiritual no. Y entendemos que en el plano espiritual Dios está obrando. Lo importante es tener una relación con Dios, vivir en obediencia, serle fiel, y Dios obra.
¿Qué dice Isaías capítulo 40 y versículo 31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué interesante, hermano. Lo importante aquí es que debemos de saber esperar en el Señor. Y eso es lo que nos dice justamente este versículo. La condición aquí, según este versículo, es esperar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros esperamos, dice la palabra, tenemos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. No es que descansamos. No. Dios nos otorga nuevas fuerzas. Y cuando eso sucede, ¿qué dice ahí? Nos levantaremos como las águilas. Y las águilas lo que hacen es volar muy alto. Hablando de una manera metafórica, ellas vuelan muy alto, por lo tanto, cuando estamos descansados, nosotros podemos, tenemos nuevas fuerzas, nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que está pasando, del problema, de la situación, de la aflicción, de la necesidad, de la angustia que estamos pasando. Entonces tenemos una perspectiva más amplia, una visión más clara de lo que está pasando. Y luego dice, correrán y no se cansarán. El Señor no solamente nos da nuevas fuerzas, nos da una nueva visión, sino que también nos dota de energía para seguir adelante. No nos cansamos, no nos frustramos. No dejamos ahí las cosas botadas, no le dejamos al problema olvidado, no le evadimos al problema. No, Dios nos da nuevas fuerzas, de tal manera que corremos y no nos cansamos. Y luego de eso dice, caminarán y no se fatigarán. Constancia. Seguimos adelante. Determinación. Miren cuánto podemos ganar y aprender mientras esperamos. Es impresionante. Paciencia. Entendamos que, 2 puntos seguidos. Esperar no significa no hacer nada. Entienda eso. Esperar no significa no hacer nada. Según el capítulo 5 y versículo 4, de vuelta acá a Esther, dice que Esther había preparado, tiempo pasado, había preparado un banquete. Ella preparó el banquete mientras ella estaba ayunando. ¿Analiza eso usted? ¿Se da cuenta? Mientras ella estaba ayunando los 3 días, con todas sus doncellas y todos los judíos que vivían en Susa, ella estaba preparando ese banquete. Qué difícil preparar un banquete cuando usted está ayunando. Qué difícil. Pero qué valiente Esther. Qué digna Esther. Ella estaba preparando y ella estaba esperando en el Señor. Pero, ¿qué vemos ahí? Ella estaba siendo responsable con las cosas que como mujer, como esposa le toca hacer. Qué buen principio, aplicarlo en las vidas de cada persona. Digo esto porque a veces hay desesperación en algunas mujeres cuyo esposo no es cristiano. Entonces, claro, en su desesperación buscan de Dios, se meten en la iglesia, hacen las cosas de la iglesia, pero se olvidan de su hogar. Se olvidan de limpiar la casa, se olvidan de dar de comer a los hijos por estar en las iglesias. Está bien que vaya a la iglesia, está bien que vaya a las reuniones, está bien que usted como esposa desee que su esposo venga a los caminos de Dios. Está bien, pero tiene que haber un balance, una virtud. Mientras usted está en las cosas de Dios, no se olvide de su casa, no se olvide de lavar la ropa, de cocinar, de atender a sus hijos, no se olvide. Debe de haber un balance. Y muchas veces los esposos no vienen a Cristo, al Señor, porque justamente las esposas, estas mujeres, por esa desesperación, están solamente en la iglesia, cosas de la iglesia, etcétera, etcétera, y descuidan el hogar. Debe de haber un balance y viceversa.
De hecho, eso es lo que me trajo a mí a los caminos de Dios. Mi esposa entendió este asunto. Ella empezó a ser una mujer en la cual ella vivía como esposa cristiana en casa, y eso a mí me impactó. Ella era una mujer que no se descuidaba de Vanesita, era tiernita. Ella era una mujer que para irse a la iglesia dejaba haciendo la comida, dejaba arreglando el cuarto, le atendía bien a Vanessa, aunque yo ni siquiera llegaba a la casa. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Es un buen principio aquí, lo mismo con los hijos, lo mismo con los esposos. Punto 3. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta narrativa, hermano? Que no solamente debemos de prepararnos, sino que también debemos de ser pacientes, sino que también, hermano, debemos de entender que las cosas justas son las que respalda Dios. Usted sabe, ella iba a interceder por su pueblo. Ella se presentó literalmente delante del rey, a pesar de que podía morir. Ella lo hizo para interceder por su pueblo. ¿Tenía ella miedo? Claro que sí. ¿Ella podía morir por estar delante del rey? Claro que sí. ¿Tenía todo en contra? Claro que sí. Pero su causa era justa. Escuche, esta mujer, Esther, es una mujer llena de valor. Y déjeme decirle que el valor no es ausencia de miedo. Valor es perseverar a pesar del miedo. Valentía es entender el peligro. Y por eso yo me aferro a Dios, abrazo a Dios, porque Dios es quien nos da la fuerza, la sabiduría, la capacitación para seguir adelante. ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué crisis estás pasando hoy día? ¿En qué disyuntiva estás en el momento de tu vida? Pero si usted está como está, porque ese reto, esa aflicción, esa situación que usted está pasando es por algo justo, o usted está en esa crisis que está pasando porque usted está viviendo, o la que usted está viviendo hoy mismo por una causa justa, dele gloria a Dios. Dios le dará el valor, las fuerzas, la sabiduría y los medios para salir adelante. Pero, si usted está pasando una aflicción, un momento de angustia, un punto en su vida de disyuntiva que no sabe qué elegir por algo que es injusto, arrepiéntase, deje el pecado, deje lo que no es de Dios y vuélvase a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí yo quiero referirme específicamente a los jóvenes, a todos en realidad, pero más específicamente a los jóvenes, hablando de este tema. Jóvenes, a veces es duro y difícil estar del lado de la convicción bíblica cuando todo el mundo va en la dirección opuesta. Eso es cierto. De no pregunte a sus hijos cuando van a la universidad, al colegio, ¿verdad? Es como que si estuvieran nadando a contracorriente. Pero si tú, joven, sabes lo que es correcto, lo que es justo, y hacen lo correcto en su vida, en ese proceso,
Ustedes van a afirmar su valor y podrán seguir adelante porque Dios les proveerá de todo lo que ustedes necesitan para cumplir sus metas y sus objetivos en la vida. Esto es estudios, el degree, un esposo, una esposa, trabajo, profesión, iglesia. Dios tiene todo eso para ustedes. Avancen en la dirección correcta, por el camino que Dios te ha marcado. Confía en Él. Y por medio de tus acciones, honra a Dios y sírvele a Dios. Edifiquemos nuestra fe en Jesucristo, jóvenes. Esther, pese a que ella tuvo todo en contra, ella tuvo valor en medio de esa crisis. Y Dios obró no solamente en ella, no solamente en Mardoqueo, sino en toda una nación. ¡Qué ejemplo de mujer! Si tú estás pasando un momento difícil y no sabes qué camino coger, no sabes qué decisión tomar en tu vida, la solución es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es en quien podemos confiar para tomar cualquier decisión. Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú perdones nuestros pecados, Señor, y la sangre de Cristo quite toda iniquidad de nuestros corazones. Padre, te doy gracias por todos los hermanos que estamos hoy aquí presentes, por los que están viendo. Y si tú estás en un momento difícil en tu vida, no sabes qué decidir, no sabes qué elegir, está Cristo. Él es nuestro camino, Él es la verdad y la vida. Si tú estás pasando tal vez un momento de aflicción difícil en tu vida, tal vez sea porque la causa no ha sido justa. Mi recomendación, amado hermano, es que te arrepientas y vuelvas a los caminos de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.